Vexilla Regis pro Deum. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Muy buenas a todos, estamos en un nuevo programa de Luz de la Tradición. En este programa vamos a conversar brevemente sobre dos asuntos igual súper complejos, que es la libertad religiosa y el ecumenismo. Asuntos que la verdad están sumamente en boga, pero que no son nuevos, son, vamos a decir bien, problemas que surgen a través del Concilio Vaticano II, que ya hemos explorado ampliamente en este programa y que el día de hoy vamos a seguir revisando. Bien, Catalina, ¿has escuchado hablar de que todas las religiones llevan a Dios? Uy, eso está bastante polémico y lamentablemente lo hemos escuchado dentro de la misma iglesia. Por supuesto. Sí. Y también sería bueno destacar, por otra parte, que porque nos topamos también con el término que tú dijiste de ecuménico en documentos mucho antes del concilio. Y por lo mismo es bueno saber de que, como entiende desde el Vaticano II, el ecumenismo es totalmente distinto a lo que entendía la Iglesia antes del Vaticano II. Claro. En resumidas cuentas, la verdad es que yo creo que podríamos hablar de una ruptura de lo que se entiende antes y después, ¿cierto? Este es uno de los puntos clave, en realidad dos, libertad religiosa y ecumenismo, que pone, que se pone en tela de juicio cuando se analizan los documentos conciliares. Así es, y sí, porque además en relación también con lo que hemos visto respecto a este cisma de la fraternidad, una de las cosas que también ellos denuncian, y varios grupos también y personas tradicionales, no tradicionalistas, sino tradicionales, es estos puntos sobre el Vaticano II. Porque cabe destacar que, ¿cómo era que decía el padre Gabriel Calvo Sarraute? Que lo bueno que tiene el Concilio Vaticano II ya existía, básicamente. Ya existía, no es nuevo, y lo que es nuevo es lo malo. Bien, creo que lo primero que deberíamos comenzar definiendo es qué se entiende o cuál es la diferencia entre el ecumenismo, entendido la tradición bimilenaria de la Iglesia y por el Magisterio, versus el ecumenismo moderno, y la libertad religiosa y por qué es negativa, ¿cierto? ¿Qué es el ecumenismo, Catalina? ¿Qué es el verdadero ecumenismo? El verdadero ecumenismo es todas las, ¿cómo decirlo? Cuando todas las corrientes y espiritualidades dentro de la misma iglesia. Dentro de la misma iglesia. Ya sí. En este caso, cuando también se hacían antiguamente los concilios, los distintos ritos, por ejemplo, se juntaban y obviamente hablaban cosas de teología, sacaban de estos documentos ya conciliares muchas veces, los famosos también, los sínodos ecuménicos, etc. Por eso igual los concilios antiguamente siempre tenían este apodo o apellido de ecuménico, ¿cierto? Así es, porque no solamente se tomaba lo la que iglesia sería de Occidente. La iglesia de Occidente, la iglesia de rito latino, sino también las iglesias de rito oriental. ¿Ya? O sea, aquí estamos hablando de que es algo que competía a todos los obispos y que pese a también esta inculturación de la liturgia que había, obviamente en una liturgia hecha por los mismos apóstoles, ya era como luego también se vivía los dogmas de fe. En cambio, ¿cómo vemos en el ecumenismo actual? Totalmente diferente, o sea... ¿Por dónde partimos? ¿Por dónde partimos? Bueno, el ecumenismo actual creo yo que se ha deformado y no de forma accidental. También hay quienes consideran el ecumenismo actual. El ecumenismo tradicionalmente siempre, como decía Catalina, siempre, ¿cierto? Se centraba, ¿cierto?, en esta unión de la iglesia occidental y oriental, vamos a decir, ¿cierto? Y el verdadero diálogo dentro de la misma iglesia. Y ahora el comunismo se entiende como el diálogo de la iglesia hacia afuera, entre comillas, y de ahí pueden caber literalmente todo, desde mormones, testigos de Jehová, musulmanes, budistas. Sí, y ahí está también el tema del punto de inflexión, y también que hay que entender también por lo que se llama ecumenismo con el diálogo interreligioso, que son temas totalmente distintos. Pero al final al final para esta iglesia modernista, el ecumenismo y el diálogo interreligioso al final pasan a ser una misma cosa. Sí, ¿en qué consiste el ecumenismo como tal? El ecumenismo es poder hermanarse con las
¿cómo se dice? Buscar como los puntos en común. ¿Pero con cuáles? Con las iglesias o religiones abrahámicas. Ujú. Es decir, los cristianos, los judíos y los musulmanes. En cambio, como los tres que tienen en común, que es el monoteísmo y que también supuestamente, como los musulmanes salen también de Abraham con su hijo Ismael, etcétera, y todo lo que las historias que ya sabemos, es un diálogo en común entre estas tres grandes religiones. Lo que implica luego el diálogo interreligioso es con religiones que incluso sean animistas, politeístas, como Claro. son los hindúes, como son también los budistas, taotistas, etc. ¿Cuál es Esa el es como tema? la pequeña gran diferencia. El tema es que, claro, eso sería como en lo teórico, porque en la práctica al final no es solamente un diálogo, sino que implica como la rendición de la iglesia frente a todas las otras religiones, y donde básicamente se les dice, no, ¿sabes qué? No es necesario por aquí convertirte, tú tienes que quedarte como eres. Ese es el problema de buscar puntos en común, porque hay cosas que no se pueden tener en común que no sean puro a partir de la ley humana, la ley natural, porque ya cuando veamos en la parte teológica, o sea, ahí encontramos un montón de contradicciones. O sea, ahora está como mucho esto de buscar el diálogo interreligioso, el ecumenismo por la paz mundial. También sus objetivos son de este mundo, no son la salvación de las almas, por ejemplo. Es que, claro, bueno, uno si lee las iglesias, las oraciones o las peticiones, etcétera, de la iglesia que uno ve en todas partes, las parroquias o los mismos documentos de Roma, etcétera, siempre terminan como, no, es que la paz mundial, por la paz mundial, por la paz mundial, y al final, pues, ¿qué paz mundial? Bueno, eso hace mucho ruido lo de la paz mundial, como también cuando estuvo de moda los pobres. Ya, como dice también el mismo Jesús, siempre tendrán a los pobres, a mí no me tendrán siempre. Es decir, que las cosas de este mundo, aunque uno obviamente tiene que luchar con las herramientas de este mundo que el Señor nos da y también las herramientas sobrenaturales, como los sacramentos, para poder combatirlas, sabemos de que no va a tener un fin hasta que sea luego ya la justicia divina de Dios al final de los tiempos. Bueno, aquí tenemos dos documentos claves, volviendo al punto. Respecto al ecumenismo, tenemos Unitatis Redintegratior y Nostra Aetate, que son documentos documentos súper polémicos y sumamente ambiguos del Concilio Vaticano II, y donde la polémica central, por ejemplo, en Nostra Aetate, es con la famosa palabra o la famosa fórmula que pasa a ser, con la que tradicionalmente era la Iglesia de Cristo es la Iglesia Católica, una entidad histórica única, absoluta e indivisible, y pasa a ser la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica. ¿Cuál es la diferencia? Ya, al momento de que el es por el subsiste, aunque no me acuerdo si también este apartado pertenecía al Lumen Gentium o Nostra Aetate, pero el tema es que esos también hablan como tal de lo que estamos hablando. Pero el punto es que sea como sea, este término aparece en el concilio. ¿Pero cuál es la diferencia? La diferencia, primero, el es está siendo exclusivo, que la salvación está siendo solamente en la Iglesia Católica. Es decir, que en ninguna otra parte se pueden encontrar las herramientas para la salvación. El subsiste, ¿qué implica? De que en la Iglesia Católica están todos los medios para la salvación, pero podemos encontrar vestigios de esta... como fragmentos, como vías, medios, ¿no? Así es, fuera de la Iglesia Católica. ¿Cuál es el problema? Que distinto es también las cosas de por ley natural que el Señor nos ha dado, que eso también lo podemos encontrar en todas partes, pero que a la vez no son suficientes para la salvación. Ya, así que igual hay que dejar eso claro. ¿Cuál es el problema? Es que el hecho mismo de reconocerlos implica así como con lo que tienes basta, no es necesario que te conviertas ahora. No Porque ya tienes un... Ya con ese uno basta, no te compliques en tener 2 o 5 medios más. Con ese uno basta, claro, para tu salvación y la de los demás. Claro. ¿Ya? Y este respeto por si la persona se convierte también en un respeto y admiración incluso por su religión falsa. Es curioso porque, por ejemplo, para el magisterio y la tradición desde siempre
si alguien tenía la posibilidad de salvarse y finalmente se salvaba, era a pesar de estar en una religión falsa y gracias a los méritos que tenía y que desconocía que pertenecían realmente a la Iglesia Católica. Incluso todo el que se salva, no siendo católico, por una ignorancia invencible, vamos a decir, sin querer, queriendo, pertenece ya al cuerpo místico de la Iglesia. Ya es parte de la Iglesia Católica sin saberlo, por así decirlo, porque ya pertenece a la Iglesia triunfante. En cambio, con este cambio pequeñito en la fórmula y en general con la pastoral que se desarrolla con el concilio, al final ya no se salva a pesar de, sino que ya todos se pueden salvar y al final uno dirá, no, pero es que el documento, si bien es ambiguo, hay que entenderlo de la forma según acorde a la tradición, etcétera. Pero es que al final quienes interpretan los documentos conciliares son los mismos que quienes los escriben. Y posteriormente los pontífices más cercanos a nuestra época o los cardenales, los dicasterios, etcétera, más cercanos a esta época, son también formados en esta misma teología y donde el trabajo que se lleva en el fondo a lo práctico, a lo pastoral, ha sido textualmente el buscar o el decir que fuera de la iglesia se puede salvar, que existe la salvación. Por tanto, hay una contradicción completa con el dogma del nulla ecclesia, extra ecclesia nulla salus. Sí, lo que, bueno, aquí también reflexionando, porque esto que tú decías de que de alguna u otra manera pertenece a la Iglesia Católica, también es lo que, entre comillas, se dice en el mismo Vaticano II. Uh-huh. ¿Cuál es el problema del foco? Por un lado, las personas que no pertenecen plenamente a la Iglesia, pero igual gozan de salvación de manera imperfecta, los medios que tienen son por ley natural. Sí. Mientras que aquí está el gran foco que cambia luego en Vaticano II, que no reconoce en este caso en sí mismo por ley natural, sino que sería a causa también de su religión falsa. Claro, que es la de su religión falsa. Que sería falsa, aquí como el no sé, foco. Que por ejemplo, que un budista por ser budista, tenga méritos propios del budismo que lo lleven a la salvación. Sí, y no sería en este caso por ser budista per se, sino que sería porque esa persona, a pesar de ser budista, que esa persona tiene ese instinto de buscar el bien, la verdad y la belleza. Mira, en resumen, previo a la tradición nos encontramos, ¿cierto?, con un foco misionero total de la iglesia, donde que fue lo que llevó, por ejemplo, a la evangelización de América. Posteriormente, hacia el siglo XIX, lo que hace Francia con los misioneros, por ejemplo, los padres espiritanos en África, ¿cierto? Misioneros franceses. Aparece la figura de Monseñor Lefebvre hacia 1920, 1930, por ejemplo, con su congregación de los Padres del Espíritu Santo. Es lo que se hace posteriormente en Asia, de forma un poco más tímida, pero que también se intenta hacer, ¿cierto? Pero en el fondo hay una búsqueda de esa grey que está dispersa en el mundo y que hay que salvar porque es un deber, es un imperativo. En cambio, posteriormente al Vaticano II ya nos encontramos con un tema de, ¿sabes qué? Tú estás bien, yo respeto tu religión, no te voy a convertir, no necesitamos eso. De hecho, cuéntame tú y casi como que conviérteme tú. De hecho, busquemos juntos la verdad. Eso es una tontera. Si no me equivoco, eso pertenecía a los documentos que se sacaron del sínodo, de la sinodalidad. Eso de buscar juntos la verdad. O sea, pero es que la verdad ya buscar? está. O sea, Cristo ya vino. Cristo ya tuvo su primera venida, estamos esperando la segunda. O sea, además nos dio en bandeja la salvación. Es que eso es lo que también las personas me da la impresión que no entienden, de que si no es que la Iglesia Católica es tan estricta que están obligando a que hay que convertirse, bla, bla, bla. O sea, al contrario, estamos hablando de que el Señor nos dio en bandeja la salvación, en bandeja de plata la salvación, y que solamente nosotros tenemos que hacer unos pequeños sacrificios, cargar con nuestra cruz y hacer estos mandamientos de Dios, a diferencia de cómo era también en la ley antigua, de que había que hacer unas mortificaciones inhumanas para recién ahí poder asomar un poco la cabeza hacia el cielo. Mira, otra diferencia importante, el valor de otras religiones. Pasamos desde todos los elementos que eran
bueno, por ejemplo, la Biblia, un elemento común del cristianismo, se consideraba un bien robado a la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica, hay que decirlo, fue la creadora de la Biblia, fue la que compiló los libros que formaron la Biblia y le dio el nombre como tal. Después de Vaticano II, ¿cierto? No, todos los elementos de todas las otras religiones son valorados y santificados, e incluso se les llega hasta prender incienso de ser necesario. Sí, incluso aquí también es muy interesante porque hay muchos libros que se me olvidó el nombre. Del Antiguo Testamento, los libros canónicos, algunos los compartimos con los que son los judíos, ¿ya? Por ejemplo, el Pentateuco, lo de los profetas, etc. Pero ¿qué pasa con los deuterocanónicos? Que esos son libros que luego los judíos, de su propia tradición escrita, quitaron porque se dieron cuenta que esos libros estaban hablando explícitamente la prefiguración de Jesús. Y hablaban claramente de la encarnación y del Mesías. ¿Y los protestantes qué hicieron? Se agarraron de eso, de la justificación judía, y luego ellos hicieron su propia Biblia mutilada. Mira, como punto aparte, es que los protestantes son más judíos que los mismos judíos, son súper judaizantes, en general, no es que todos, pero en general. Y bueno, yo sé que está ampliamente difundido, ya sea en términos poco serios como memes, etcétera, o ya hasta cosas más oficiales o más serias. Pero así son totalmente soft power del Mossad los protestantes, especialmente los pentecostales. Bueno, otra diferencia importante. Pasábamos, ¿cierto?, de condenas explícitas de papas a rezar con herejes. O sea, un católico antes no podía, es impensable que rezara con un hereje o con alguien de otra religión. Distinto es enseñarle a rezar a un hereje. Exactamente. Pasamos después del Vaticano II, encuentros como el de Interreligioso de Asís de 1986, donde el magno Juan Pablo II lo promueve y claro, y lo lleva a la práctica, ¿cierto? En este encuentro donde se prende incienso en la misma Basílica de San Pedro, desde paganos hasta budistas, de todas las religiones en general, y donde también, como anécdota te cuento, en uno de los altares laterales de la Basílica de San Pedro se instala un ídolo de Buda, ¿cierto?, sobre el altar, y no recuerdo si a los meses o a los pocos años después cae del techo de la basílica, cae un elemento y quiebra el altar. Sí, muy clara la señal divina. Bien, vamos a cerrar un poco esto del comunismo. Vamos a dirigirnos un poco a la libertad religiosa. Otro tema interesante que a mí me llama mucho la atención porque es algo que ya hemos conversado en programas anteriores respecto al reinado social de Cristo y en general cómo la Iglesia, de defender el Estado social, el Estado social cristiano, el Estado, donde Cristo debe reinar en la sociedad, pasa a defender su propia exclusión de la sociedad y del orden político. Sí, bueno, por un lado, cabe destacar que nosotros antropológicamente somos seres religiosos, así como somos animales políticos, diría Aristóteles, también somos animales religiosos, ¿ya? Todos creemos en algo. ¿Cuál es el tema? Y también con todos los famosos derechos humanos. La libertad religiosa es un derecho humano, en el sentido de este documento masón de los derechos humanos, ¿ya? ¿Y qué implica eso? Como que cada uno pues, crea y siga la religión que quiera, pero también eso justifica muchos crímenes que han habido. Por ejemplo, hay muchas tradiciones musulmanas que está permitida la pedofilia. Pero no sé si puedo decir esa palabra para que no nos censuren. ¿Ya? Perdón, pero está permitido este crimen. ¿Ya? Lo mismo de que incluso se puede justificar no sé si te acuerdas cuando hubo un caso polémico aquí en Chile sobre el tema de Antares de la Luz. Sí. Que, bueno, desvivieron a un bebé ya recién nacido, y que todo eso se justifica también por la libertad religiosa. O el hecho mismo también de la manipulación de conciencias que tienen las sectas, especialmente los mormones y los testigos de Jehová y bueno, casi todos los... En el fondo la libertad religiosa promovida ampliamente por Roma
después Por la del Vaticano ONU y por II, todo eso. después del Vaticano II. En el fondo, que lo que hace es defender el derecho, entre comillas, falso derecho, y más encima lo proclaman como derecho supuestamente natural, de profesar cultos falsos en público. Y ojo, Que se basan en la supuesta idea de la dignidad humana. sí, porque nosotros como tal siempre vamos a atender a la religiosidad, pero hay que encaminar esta religiosidad. ¿Cuál es nuestro derecho natural? Poder conocer a Cristo. Ya el resto de religiones, El si no bien es, supremo, el Así bien es. común máximo. ese es un bien común. No es hacer lo que nosotros queramos. Ya eso no es un derecho. Ya, y por lo mismo, el resto de religiones que no sea hecha por Dios, no sea una religión auténtica, divina, o está hecha por el humano o está hecha por el demonio. Así de firme. Bueno, yo en clase, yo soy profesor de lenguaje, y sobre todo cuando estamos viendo las unidades de mitos y leyendas, yo siempre les digo, o sea, vamos a ver, esto es igual un inciso aparte, vamos a hacer, ver, ayer, con un curso, Quetzalcóatl, este dios mexicano supuestamente, azteca, bueno, y siempre le hago un contexto histórico, bueno, este era un supuesto dios, pero probablemente era un demonio vestido de dios para los aztecas. Lo mismo que el de Babilonia, o ¿cómo se dice? O los sumerios, que aparece hasta en la Biblia, Marduk. Marduk era así. Sí, que sacrificaban. Exigía sacrificios de niños, claro. Sí. En el fondo, lo que hace, y volviendo al punto, lo que hace la libertad religiosa que promueve la misma iglesia es que defiende la idea de que el Estado se debe volver laico, se debe volver agnóstico y debe ser indiferente básicamente a cualquier religión, porque en el fondo todas supuestamente tienen derecho, y en esa misma carrera mete la misma iglesia. Y lo más curioso aquí es que la misma iglesia es la que promueve esas cosas también. La separación La iglesia-estado. separación iglesia-estado, por ejemplo, de la educación, de los cementerios, del culto público preferencial del Estado, etc. Entonces nos encontramos una diferencia entre la tradición. Nuevamente, aquí hemos sido súper, creo que didáctico en el sentido de mostrar antes, después. Y creo que esto igual ha caracterizado el programa. Antes, la sociedad habían deberes hacia Dios. La sociedad es criatura de Dios y le debe un culto público. El Estado tiene una religión oficial. Después, sobre todo en documentos como Dignitatis Humanae, la separación iglesia-estado. El Estado laico se declara incompetente para juzgar la religión verdadera. Eso es una Y estupidez. aquí también hace este cambio de que con el tema de la libertad religiosa, que el Estado es superior a la iglesia. Es decir, la ley civil es superior a la ley natural, al derecho divino. No, y es terrible porque esa idea igual es súper protestante también del Estado como ente máximo, y que al final desemboca en todos los que son no solamente los totalitarismos más fascistas o como el nazismo o el mismo fascismo, etcétera, sino que también desemboca en el comunismo. Y ojo, también aquí no queremos como decir es que esta es una novedad del Vaticano II, porque la libertad religiosa es un germen que viene de mucho antes. Estamos hablando de Lutero, que luego se consolidó mucho con la Revolución Francesa y luego las independencias de los países hispanoamericanos. ¿Cuál es el problema de esto? De que ahora lo que hubo un momento que atacaba a la iglesia de frente, ahora la misma iglesia lo está defendiendo desde adentro. Es que lo que pasa es que, y creo que siempre lo hemos dicho en este programa, o sea, el Concilio Vaticano II no es el origen del mal. El Concilio Vaticano II es la explosión del mal, donde ya es una sistematización el mal está como encapsulado adentro de cuatro paredes, vamos a decir, y ¡pum!, explota y esparce como la caja Pandora, esparce son los males por el mundo. Eso es el Vaticano II. Bien, ¿cómo se trataba el error público antiguamente? Había una represión del escándalo público, la herejía y la falsa moral para proteger la fe de los más débiles. Es decir, la iglesia podía... El índex de los libros prohibidos, por ejemplo, libros donde se condenaban las herejías, las enseñanzas contra la moral, etc. Y pasamos a una iglesia que defiende la libertad de prensa, la enseñanza del culto público, etc. Sí, y bueno, aquí también con esto de lo que era antes del tratamiento del error público hay mucha leyenda negra, la famosa Inquisición, que en realidad era... Vamos a hacer un programa de eso. Muy buena
buena idea. Y ahí vamos a profundizar. Los invitamos ya a nuestro próximo programa, que se nos acaba de ocurrir recién. y bueno, también de que la misma iglesia, ahora el clero, condena también estas formas, estos remedios para combatir las herejías. Por ejemplo, el hecho mismo de que han habido papas, no voy a decir quién, que han pedido perdón por lo que es... Hay un revisionismo histórico que es horrible porque al final te lleva a sentirte como culpable de cosas que ni siquiera son así y te llevan a un sentimiento donde tú, no, es que es mi culpa, todo hice mal. Y el pasado propio de la los iglesia españoles, empieza, indígenas, claro. 1492. Incluso hasta el concepto de libertad tiene un cambio. Sí. Porque antes, claro, la libertad, como conversamos recién, o sea, Tiene una connotación religiosa. claro, y la libertad en la actualidad, en la modernidad, pasa a ser simplemente la ausencia de la influencia para elegir. Como la libertad es que tú puedas elegir libremente. ¿Qué cosa? Lo que quieras. ¿Quieres matar? Bueno, ahí está, es tu libertad. Bueno, en Estados Unidos y también, si no me equivoco, en otras partes de Europa, hay organizaciones que quieren legalizar y formalizar, mejor dicho, lo que son sectas satánicas como religiones, bueno, en Chile y que sean reconocidas. Hace un sí. tiempo hubo un debate también sobre eso. Ahora, Sí, por en Chile. ejemplo, vamos a irnos a la práctica, a la parte ya más de también qué consecuencias evidenciamos en el día a día. Partiendo por la misma iglesia, en este sentido hay un cambio incluso hasta la fiesta de Cristo Rey. En el rito tradicional, en el calendario de siempre, la fiesta de Cristo Rey es en octubre, es el último domingo de octubre, ¿cierto? Sí, Sí. no me acuerdo. Es una fiesta que tiene como motivo u origen, ¿cierto? Proclamado El reinado de Cristo aquí y en la ahora. sociedad. Sí. Aquí y ahora. No solamente el fin escatológico, sí sabemos, sino el aquí y el ahora, buscar a Cristo ahora, como lo hemos dicho en los programas anteriores. O sea, Esa es una verdadera escatología, el que ya está y a la vez todavía no está. Como que pero tiene esas dos dimensiones. encontramos la contradicción porque luego ya, después del Concilio Vaticano II, se cambia la fiesta de Cristo Rey, se deja al final del nuevo año litúrgico y se dice, no, lo que pasa es que es el reinado de Cristo ya después en la parucía, básicamente. Sí, o solamente que se limite a un reinado de Cristo solo en los corazones de los individuos y no a nivel social. Mira, voy aquí... Que eso lo hablamos nosotros en nuestro programa, uno de nuestros programas sobre el reinado de Cristo, así que también para que le puedan echar un ojito. Lo que vamos a decir ahora es el colmo del colmo. ¿Por qué? Porque otras consecuencias de este cambio de la doctrina de siempre fue de que la misma iglesia empezó a exigir a los estados que todavía se declaraban católicos allá por los 60 y 70 que dejaran de declararse católicos constitucionalmente. Como España. Le exige a la España de Franco que ya no se deberían declarar católicos de estado confesional. Les exige la laicización. O sea, es una tontera. En ese entonces Franco era más católico que la misma Roma. Sí, bastante católico. Como se empieza a exigir la libertad religiosa, se promueve entonces y se permite, ¿cierto?, que empiecen a existir numerosas sectas, se prestan los templos. Oh, es que yo tengo esta iglesia. De hecho, hace como un par de días atrás vi una noticia de que no recuerdo qué país estaba una iglesia católica, ya el horario de misa normal, pero tal miércoles al mes se permitía, había un culto luterano. O sea, no. Qué horrible. Y obviamente hoy hay una decadencia general. O sea, como ya no hay un Estado católico que defienda la ley natural, todo es positivismo. Y el clero local se acomoda a las leyes civiles. Por supuesto, el clero Y local. son muy pocos los que denuncian. No, y el clero local, además de eso, se vende, se vuelven mercenarios. Ya no les importa la fe. Y Lo que pasó, por ejemplo, con el COVID, ese fue un ejemplo claro. como lo dijo, si el Estado dice que hay que cerrar, cerramos las iglesias, no hay ningún problema. Y al final, ¿qué pasó? Las únicas iglesias abiertas en la gran mayoría del mundo eran de la fraternidad sacerdotal de San Pío X, sin excepciones de ciertos muy buenos pastores diocesanos Muy y de valientes. ciertas congregaciones valientes, pero que honestamente, minoría total. Sí. Finalmente, al final hemos pasado hasta 1960 de un orden natural
basado en la ley natural, de un orden basado que tenía la idea de Cristo como rey del aquí y ahora, de una iglesia que defendía su derecho por ser la verdad, por ser el sumo bien, por ser el sumo bien común, a estar, vamos a decir, dogmatizada hasta las constituciones de los estados, ¿cierto? Y donde no se toleraba el error de las otras religiones, a una iglesia que no solamente tolera el error, sino que lo promueve. Promueve no solamente el error, sino que también promueve la falsa supremacía del Estado, y donde se comienza a hablar en un lenguaje que es moderno. Por ejemplo, el lenguaje de la dignidad humana. ¿Cómo se llama la nueva encíclica del Papa? Dignitatis Humanae. O sea, Sí. esa encíclica tenía elementos positivos en lo que respecta a la inteligencia artificial, pero ya, Y la bioética. Y sí, cosas pero así. ya hablan en un El lenguaje centro que no es de- católico. Es que muy antropocéntrica esa, Sí. y es una de las críticas que más se le hacía a la encíclica. Y sí, pues cabe destacar de que Jesús nos mandó a evangelizar. Dice, vayan y bauticen a la gente, bautizan en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya el que no está conmigo desparrama, No, bla, yo he bla. escuchado O sea, ahora unas cosas así son- como, no, es que ahora hay que elegir. o sea, a lo que voy, Jesús fue claro cuando dice no es que Jesús no juzgaba, que era puro amor y paz. O sea, él decía las cosas muy claras, y lo que más Es que lo la que más- él justicia era no se puede separar del amor, el amor no se puede separar de la su justicia. discurso era un discurso incómodo, y hasta el día de hoy es incómodo salir de nuestra, valga la redundancia, incomodidad, de nuestra falsa fe, de nuestra falsa religión, para poder estar en camino a la santidad. Y también Jesús no nos mandó a dialogar, nos mandó a misionar, aunque nos cueste el pellejo. Es triste porque al final esta iglesia modernista lo que hace es pisotear y burlarse de la sangre de los mártires. Catalina, para ir cerrando, ¿qué es la verdadera caridad? El amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Esa es la caridad. La Primero caridad, Dios, después el otro y al último uno. la caridad no significa felicitar el error, no significa aceptar el error, significa realmente amar al prójimo. Como yo amo tanto al prójimo, no quiero que se condene. Y lo amo tanto porque amo sobre todo a Dios. Entonces, la iglesia no fue fundada para buscar una hermandad religiosa, para rezar por la paz mundial, no. Hacer una fundación. No, fue para redimir al hombre a través del pecado. Perdón, fue para redimir al hombre del pecado a través de la cruz. Entonces, creo que vamos a cerrar el programa con eso, con la idea de la verdadera caridad, sobre todo. La verdadera caridad significa, en el fondo, amar al prójimo tanto que yo no quiero que te condenes. No sé qué opinas. Que esa es actuar con justicia, la verdadera justicia. La justicia. Así que eso. Vamos a cerrar aquí el programa y dejarlos invitados para los próximos, ¿cierto? Y que revisen los antiguos. Que revisen los antiguos. Y finalmente, entender que estas son horas oscuras en general. Creo que siempre tenemos como el mismo tipo de cierre. Pero ¿cuántos santos no quisieron haber vivido en estos tiempos? Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Vexillare.